Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Iván Omaña y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Bendito Padre Celestial, en el mundo en que vivimos hoy más que nunca te necesitamos. Necesitamos de tu dirección, necesitamos de la luz que solo viene de ti. Al abrir tu palabra hoy, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. El título del tema de hoy es La obediencia de fe. Ya introdujimos en la clase de ayer el asunto de que la obediencia es el resultado de la justificación y del perdón de Cristo. No es lo que nos lleva a la justificación, no, es el resultado. Pero quizás sea necesario que tomemos un poquito más de tiempo para hablar acerca de este asunto de la obediencia, porque pareciera que se da la idea de que para Pablo la obediencia no es importante. Nada que sea más falso, por cierto. Es más, cuando él habla acerca de esto, y alguien dice, en el libro de Romanos se dice, entonces por lo cual vamos a pecar voluntariamente para que sobreabunde la gracia, la respuesta del apóstol Pablo es de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. El apóstol Pablo es claro, la fe es absolutamente fundamental para la obediencia. Y la obediencia es necesaria, pero repito, es muy necesario que entendamos que la obediencia es el resultado de la fe. Ahora, vamos a entender un poquito este asunto de la fe, porque a veces es difícil de entender. Cuando le preguntamos a los cristianos hoy en día qué significa la fe, muchos de ellos dicen, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. En esa declaración, que hice un poquito burlonamente, por cierto, están citando al apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde él habla acerca de los héroes de la fe y aclara el asunto de la fe un poquito. Quizás sea necesario que en algún momento, si tienes tiempo, vayas allí al libro de Hebreos en el capítulo 11 y encuentres cosas bien interesantes. Porque muchas veces nosotros creemos que la fe, aquel que tiene fe es aquel que le dice a Dios qué es lo que quiere que Dios haga y Dios lo hace porque uno lo manda a que lo haga. No sé si me entiendes lo que estoy tratando de decir. Muchos de nosotros tratamos de decirle a Dios las cosas y Dios es como nuestro mandadero. Le decimos al Señor, Dios, necesito que sanes a mi tía que está enferma. Y por consiguiente Dios, por nuestra fe, porque nosotros tenemos fe, entre comillas, va y sana a la tía. No. En la mente del apóstol Pablo, la fe no es que yo le digo a Dios lo que Él tiene que hacer. En la mente del apóstol Pablo la fe es la relación que yo tengo con Dios. Cuando la Biblia habla acerca de la fe, esa fe siempre llega después de una iniciativa tomada por Dios. En la lección de la escuela sabática nos habla, por ejemplo, de la experiencia de Adán y Eva cuando están saliendo del Génesis. O la lección de la escuela sabática nos habla de la fe basada en la declaración del apóstol Juan, en Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, que termina con el versículo que la mayor parte de la gente de este mundo conoce. Es el versículo más conocido en este mundo que se dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es más, Martín Lutero decía que si por algún milagro se desapareciera el resto de la Biblia completa y quedáramos solamente con el conocimiento y con lo que está escrito en Juan 3:16, el conocimiento que sale de ese versículo sería suficiente para que el ser humano sea salvo.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la definición de la fe. Aquel que cree en Dios, no importa lo que pase. Ahora, ¿cómo hacemos con la gente que existe en este mundo, que se dicen a sí mismos creer en Dios, pero tienen unas relaciones con sus seres queridos o con los semejantes, unas relaciones sumamente difíciles? Leía en un libro hace poco, un libro escrito por Philip Yancey, el editor de la revista Christianity Today. Decía Philip Yancey en este libro: hoy en día prefiero tomar almuerzo con la gente. A ver si lo puedo decir mejor porque se me va un poquito de la cabeza. Decía, prefiero tener una cita con una persona y hacer un almuerzo con una persona que se dice a sí mismo atea que con una persona que se dice a sí mismo cristiana. Y esa declaración me hizo pensar, ¿por qué? Un poquito más adelante en la lectura entendí por qué Philip Yancey dijo lo que decía. Porque muchas veces nosotros como cristianos no somos la mejor compañía. A veces nos gusta juzgar a los demás. A veces somos personas que nos gusta decirle a los demás cuáles son las cosas malas que han hecho. Y la obediencia de fe nos señala que verdaderamente no hay nada que nosotros podamos hacer. La fe implica no solamente un conocimiento de Dios, sino un conocimiento o aceptación de las cosas que Dios espera de nosotros. Y de un conocimiento y de aceptación de la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Alguien dijo una vez, podemos alcanzar mucho más las moscas con azúcar que con miel. Y me pregunto yo si nosotros los cristianos no necesitaríamos pensar un poquito más en esto. Cuando hablamos acerca de esto de la obediencia de fe, el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros, el resultado del sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Como cristiano, ¿has demostrado ese amor a las personas que están a tu alrededor? Y si por casualidad eres una persona no cristiana, ¿le has abierto la puerta a los que están cerca de ti para que te lo expresen? Porque también a veces es difícil. Verás, cuando Pablo habla acerca de la obediencia de fe, Pablo no está diciendo que la obediencia es lo mismo que la fe. No, ya creo que quedó claro. Lo que él quiere decir es que la verdadera fe afecta la vida de una persona, nos transforma la vida. En otras palabras, ¿cómo demuestra tu vida que tienes fe? ¿Cómo saben tus vecinos que eres una persona de fe? Y en ultimadas cuentas, si por alguna razón no estuvieras aquí el día de mañana, los que están a tu alrededor dirán, Iván era una persona de fe. Nos hace falta. ¿Cuánto me gustaría que cuando ya yo no esté, la gente diga de mí, él era un hombre de fe? Se sabe por la forma en que vivió. Vamos a orar. Querido Dios, cuánto quisiera, Señor, que alguien, cuando ya yo no esté presente, piense en mis acciones, piense en la forma en que yo lo traté y diga, este verdaderamente era un hombre de fe. Cuánto quisiera, Señor, que mi vida sea diferente y que la gente lo descubra tu amor por medio de mis acciones. En el nombre de Jesús. Amén.